¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargameo, pero en esta ocasión venimos a hablar de modelismo, sí, de toda la parte que envuelve al pintado, ¿no? Esta parte tan grata y que tanto disfrutamos del hobby, que es toda la parte de pintura. Ya sabéis que pues todo esto que envuelve, ¿no? Pues a nuestra afición de los Wargames, pues se dividiría en diferentes patas, ¿no? Se dividiría en la parte de un poco del coleccionismo, ¿no? Otra parte sería pues la parte de juego propiamente, pero luego hay una parte muy agradecida, ¿no? Pues que es toda la parte, pues eso, ¿no? Del modelismo, ¿no? Del montar las miniaturas, de hacer conversiones, de pintar, y es en esta parte de pintar donde muchos metemos más horas realmente, ¿no? Es una de las partes que más se disfrutan y que más horas le metemos. Seguramente la mayoría hagamos más inversión en tiempo en pintar miniaturas prácticamente que en jugar, ¿no? Con lo cual, ostras, es una parte muy importante del hobby y que creo que, bueno, pues merece la pena hacer este pequeño monográfico. Este monográfico viene de alguna manera porque, bueno, vamos a presentaros también unos pinceles que distribuyen desde una tienda de aquí de Madrid, una tienda que conoceréis como Todo Art, ¿vale? Os dejaremos el enlace abajo en la caja, ¿no? De texto. Y es una tienda que está introduciendo al mercado pues unos pinceles que son de la marca Rubloff, ¿vale? Unos pinceles, un amplio catálogo, ¿no? De pinceles, y que vamos a tener pues de muchas calidades, de muchos tipos, tanto de pelo sintético como pelo natural. Vamos a tener pelo de Marta, vamos a tener muchos niveles, muchos diferentes tipos de pinceles, ¿no? Con las cerdas largas, las cerdas cortas, más rígidas, menos rígidas, diferentes tamaños. Vamos a tener muchas cosas, con lo cual vamos a aprovechar para hacer un poquito de pues esto, ¿no? Un monográfico sobre el tema de los pinceles para de alguna manera poder hablar sobre este tema, ¿no? Introduciros y sin que pretenda sentar cátedra, pues intentar transmitiros lo poco o mucho que sepa acerca de estos pinceles, para ayudaros, por lo menos para daros unas pinceladas, ¿no? Y que podáis a partir de ahí vosotros ya investigar y acabar de ver pues cuáles son vuestros pinceles, ¿no? Los pinceles que mejor os van a funcionar y cuáles creéis que son los que son más adecuados para vosotros y al trabajo al que habitualmente los empleéis, ¿no? Tanto para pintar miniaturas, pues las escalas en las que nos movemos habitualmente, ¿no? Alrededor de 28, 25, 32, estas miniaturas que acostumbremos, como para aquellos que pinten bustos o que pinten otro tipo de cosas, ¿no? Como os digo, estos pinceles que os voy a mostrar, ¿vale? Que van a servirme un poquito de ejemplo. Algunos ya he tenido ocasión de probarlos y la verdad es que con unos grandes resultados. Son de la marca Rubloff, que tienen una gran relación calidad-precio y que se están introduciendo ahora en nuestro país, pues gracias a esta tienda, Todo Art, ubicada en Madrid, que os dejaré pues el enlace abajo. Como siempre, ya sabéis que vamos a cambiar de plano, para poder hablar de esto y verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a hablar de pinceles, como os comentaba, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar es que los pinceles van a ser una herramienta imprescindible, ¿vale? Pero es evidente, ¿no? Pero una herramienta común a todos los modelistas, ¿no? Porque al final todos los que nos dediquemos a este hobby de la pintura, ya bien seamos pues pintores, seamos jugadores de Wargames o seamos modelistas, pintemos bustos, pintemos cuadros, lo que sea, vamos a necesitar muchos pinceles, ¿vale? Vamos a necesitar muchos pinceles. Es una manera también de expresarme, porque al final vamos a tener una colección de pinceles muy grande, ¿vale? Una colección muy extensa con diferentes tipos de pinceles, entre los cuales pues vamos a ir probando, vamos a ir jugando para sentirnos cómodos siempre con el nivel de pintura, ¿no? Que nos vayamos a exigir.
Al final, muchos grandes pintores también me lo han comentado, me lo han dicho a mí al menos, que al final acaban moviéndose entre 3 pinceles habitualmente para pintar miniaturas, pero sí que es cierto de que dependiendo la técnica nos va a exigir tener algunos pinceles para hacer cosas, ¿no? Cosas muy diferentes a las que vamos a tener que tener, pues esto, un pincel específico. Por ejemplo, si vamos a hacer pincel seco, vamos a tener que tener algunos pinceles de estos con, pues esto, ¿no? Que sean así ya un poquito grandotes, ¿no? Pues para pintar, por ejemplo, como tengo yo aquí esta miniatura, yo el pincel seco, ¿no? Pues de estas peanas, las acostumbro a hacer con un pincel de este tamaño o uno más pequeñito, que es ese que veréis ahí, ¿vale? Y hago el pincel seco más rápido, evidentemente son pinceles con unas cerdas que tienen pues estas propiedades, ¿no? Para que nos aguanten, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría usar este, que si no recuerdo mal es el que empleé, ¿no? Pues vamos a ir dándole clac, 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 ¿vale? Esto por un lado, ¿vale? Vamos a tener diferentes pinceles y en función de la técnica que empleemos, pues vamos a hacer eso, ¿no? A utilizar un pincel u otro, con lo cual vamos a tener que hacernos pues al final con diferentes pinceles que se adapten a las necesidades en función del el pintado que vayamos a hacer. Si somos principiantes, lo suyo pues al final es que usemos un kit, aquellos que vienen diferentes tipos de pinceles, 4, 5, 6 pinceles, 3, no lo sé, pero de un pincel que igual que puede ser un poquito de gama más baja, e ir probando, ir haciendo pruebas hasta que lleguemos a pinceles pues de una calidad enorme, ¿vale? Pinceles que ya acostumbran a ser un poquito más caros, no son tan económicos, y ya pues sabiendo un poco para qué vamos a emplear estos pinceles, ¿no? Pensad que estos pinceles al final nos van a acompañar durante muchísimas horas porque, como os he dicho en la presentación del vídeo, al final vamos a hacer casi más horas pintando miniaturas que jugando, con lo cual vamos a tener que escoger bien los pinceles que vamos a necesitar, ¿vale? Dicho esto, los pinceles van a tener varios tamaños en función de lo que necesitemos. Como bien os estaba explicando, pues vamos a tener de varios tamaños. Aquí, por ejemplo, os he enseñado estos para pincel seco y aquí pues os enseñaría para hacer una capa base, ¿vale? Que ya veis que es un poquito pues más grandote, ¿vale? Y dependiendo de lo que vayamos a pintar, pues nos va a hacer falta un pincel de ese tipo. Vamos a tener que tener pinceles para detalles, ¿vale? Para zonas más pequeñas, zonas en las cuales pues seguramente vayamos a tener que necesitar pues eso, ¿no? Pinceles con más detalle, ¿vale? Luego vamos a tener pinceles más grandes para zonas que sean más planas, zonas que sean más con más superficie y que no podamos pintar de una manera rápida, y algunos muy probablemente, o estos mismos, para dar capa base, ¿no? Que es como por ejemplo este que os he enseñado aquí, pues me serviría para darle una capa base a una miniatura, ¿vale? Esto por un lado, recordar, pinceles para detalle, pinceles grandes para hacer zonas más planas y dar capas base. Con esta breve presentación que acabamos de hacer, nos vamos a centrar en estos pinceles, ¿vale? Estos pinceles de Rubloff, que como os comento, pues Todo Art nos trae, y que vamos a tener que, primero de todo, hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque nosotros, ¿qué vamos a pintar? Principalmente, los que veáis este vídeo probablemente vais a pintar acrílicos, ¿vale? Vais a pintar miniaturas de Warhammer o de cualquier otro juego, ¿no? De cualquier tipo de Wargames, y para estas pinturas acrílicos fundamentalmente vamos a tener dos tipos de pinceles, ¿vale? Seguramente podemos encontrar alguna cosa más, pero principalmente vamos a tener dos tipos de pinceles. Los pinceles de pelo natural, ¿vale? Pinceles pues que van a tener un pelo, las cerdas, ¿vale? Van a tener un pelo natural. Os voy a enseñar, por ejemplo, este, ¿vale? Que es un pincel excelente, ¿vale? Y a ver si somos capaces de verlo. Perdonad, ahora, aquí. Vale, pues aquí vamos a tener unas cerdas, ya la veis, unas cerdas naturales, que son con las que vamos a pintar, ¿vale? Va a ser con las que vamos a pintar. Y por otro lado vamos a tener de pelo sintético. Por ejemplo, este de aquí es un pincel de pelo sintético, este, por ejemplo, lo he estado usando precisamente recientemente,
a ver si lo podéis ver, ¿vale? Y veis, este es un pelo sintético, pero que cada vez más los fabricantes de pinceles hacen unos pinceles con una mayor calidad en cuanto a lo que son los pinceles de pelo sintético, ¿vale? Sí que es cierto de que los pintores, buenos, aquellos pintores ya profesionales, les gusta mucho todo el pelo natural, ¿vale? Pues por ejemplo, los pinceles de pelo de Marta, ¿vale? Esto es un animalico, ¿vale? El Marta. Yo hasta que no empecé a pintar no descubrí que existía esto, pero estos pinceles también son más caros, ¿vale? Con lo cual, pienso al menos de que los que seáis principiantes o estéis iniciándose en la pintura, como yo, pues podéis pues usar pinceles sintéticos de alta calidad que imiten pues esta calidad de pelo de pelo natural, ¿no? Pues como es en este caso el pelo de Marta. Ahora pues empezamos hablando de los pinceles de pelo sintético. Pues en este caso vamos a ver este que tengo aquí, ¿vale? Este pincel de Rubloff de la serie 1B10W, que va a ser un pincel sintético, ¿vale? Ya veis aquí que suele ser pues con mango blanco, en este caso virola plateada, ¿vale? Y las cerdas de color blanco, ¿vale? No se llega a ver del todo blanco porque precisamente he pintado, lo último que he pintado ha sido un naranja y lo he lavado bien, pero bueno, es un pincel que, como os comento, es de pelo sintético, ¿vale? Y que, como os comentaba, pues básicamente los de pelo sintético hay una gran variedad, ¿vale? Hay muchos precios, hay muchas calidades, normalmente están hechos en poliéster o en nylon, perdón, y hay que tener en cuenta que el precio que vamos a pagar habitualmente por el pincel, muchas veces aquellos que son de precio muy bajo pues acostumbran a deformarse, ¿vale? En este caso, estos pinceles de Rubloff, ya os digo, estos en concreto ya los he utilizado, este de aquí, pues para hacer pues ciertas cosas, ¿no? Para empezar a ver si enfoca, pero por ejemplo para aquí hacer las diferentes luces, ¿no? He ido dándole con este pincelito, ¿vale? Y he obtenido, pues ya os digo, unos resultados bastante buenos, ¿vale? He podido ir marcando las diferentes zonas que he querido iluminar con este pincel, también he iluminado pues aquí los diferentes bordes y he conseguido unos resultados muy buenos, ya os digo, porque este pincel a mí en concreto pues me ha dado un gran resultado, ¿vale? Hay diferentes cosas que vais a tener que tener en cuenta, ¿vale? En los pinceles, que os hablaré luego, que son también los tamaños, la flexibilidad o dureza de las propias cerdas, así como el largo que van a tener, ¿vale? Dicho esto de los pinceles sintéticos, luego tenemos los pinceles naturales, que como os comentaba antes, pues están hechos pues con pelo, ¿no? Pelo de animal, pelo natural, y que hay de varios tipos, ¿vale? Pues como os hablaba, pues principalmente hay muchos que son pues esto, ¿no? De pelo de Marta, ¿vale? También hay pues existen de diferentes animales, ¿no? De cerda, de diferentes animales, pero que estos para pintura acrílica pues quizás no sean los más adecuados. Normalmente nos vamos a mover pues esto, ¿no? En pinceles de pelo natural con pelo de Marta, ¿vale? Que básicamente es un animal que, como os comentaba, un animalico que vive en Siberia, ¿vale? Que es natural de allí y que de la cola pues se obtienen estos pelos, ¿vale? Para hacer el pincel. Esto es muy importante porque en función de la fabricación, ¿vale? Esta fabricación ahí se puede hacer pues cogiendo los pelos, ¿no? Que tienen las mejores propiedades, pues por ejemplo este pincel, ¿vale? Rubloff Siberian Kolinsky, que es de la serie 301T, ¿vale? Una de las series más buenas, ¿vale? De Rubloff, ¿vale? Y es que precisamente la fabricación de este pincel pues se hace escogiendo pues las mejores cerdas, ¿no? Los mejores pelos para hacer este pincel, y lo hace un personal especializado en hacer este tipo de pinceles de gama ya media alta, ¿no? Estaríamos hablando de una gama pues ya para pintores, ¿no? Pues un poquito con experiencia, ¿vale?
Luego pues también tenemos de pincel de pelo de caballo, pero esto es un pincel que es de peor calidad, ¿vale? Suelen ser evidentemente más baratos y están pensados para principiantes o incluso para niños, ¿vale? O sea que ojo con este aspecto, siempre pensar en este pelo de Marta, ¿vale? También hay pinceles de otros animales, como de cabra o de Marta roja, que son, bueno, quizás los que son la mayoría, ¿no? de pinceles de pelo natural, ¿vale? Están más pensados al público en general y tienen pues una relación también buena, ¿no? Pues en cuanto a esa calidad-precio, y que son pues seguramente los ideales también incluso para esto, ¿no? O sea que un poquito que sepáis que tenéis esas tipologías de pelo, recordar, pelo sintético, pelo natural, pues con Marta roja, con cabra y con caballo, y cada uno con sus usos. Luego, una cosa muy importante es cómo vamos a mantener los pinceles en buen estado, que esto os los voy a explicar, si no os parece mal, al final del vídeo, cuando os explique pues básicamente qué tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Esta gama que, como os comento, de Rubloff, y que seguramente os va a interesar a muchos de vosotros. Bueno, pues empezaremos hablando de este Marta Kolinsky, ¿vale? Que es la serie, como os comentaba, la serie 301T, ¿vale? Este es un pincel que como os comentaba, pues se fabrica, según nos podemos ver por las indicaciones un poco también del fabricante y de su distribuidor en España, Todoar. Es un pincel que se fabrica por los mejores profesionales, ¿no? Por gente que está muy especializada en tratar la Marta, ¿vale? En tratarlo y escoger, pues como os digo, las mejores cerdas para el montaje de este pincel, ¿vale? Este pincel, como habéis visto, pues viene protegido como siempre con este, ¿no? Este plastiquito, ¿vale? Pero además se sirve montado en este tubo para que realmente pues venga protegido en el viaje, ¿vale? O sea que es un tubito que vais a tener que conservar, ya que es un buen pincel, ¿vale? Y merece la pena tenerlo pues protegido, ¿vale? Es un pincel, ¿vale? Que el mango propiamente está barnizado pues para resistir a los diferentes agentes químicos, ¿vale? La pintura y demás, y que, como os comento, pues es de lo que hay de mayor calidad, pese a que no tiene unos precios especialmente caros, como podéis ver si os pasáis por la página web de Todoar, ¿vale? Veréis que estos pinceles de la gama Rubloff Marta Kolinsky 301T son unos grandes y magníficos pinceles. Ahora seguimos con estos que veis aquí, ¿vale? Estos dos de aquí, que son, este de aquí creo que no es, ¿no? Y este de aquí tampoco. Estos dos de aquí que son la serie 111F, ¿vale? También pincel Marta Kolinsky, ¿vale? Que veréis aquí, como siempre en diferentes tamaños, ya iréis viendo que hay diferentes tamaños, y es un pincel que, como os digo, también es de pelo Marta Kolinsky, fabricado en Rusia, y con el mango negro que veis, este mango tan característico, y la virola de color dorada, ¿vale? En este pues básicamente vamos a tener otro pincel, ¿vale? De una gama también alta, una gama pero ya una gama un poquito más económica, de pelo de Marta, en el cual pues tenemos un pincel quizás pues un poco más asequible, ¿vale? Pese a que ya os digo que es un pincel bastante bueno, ¿vale? Un pincel que, como os digo, pincel de Marta Kolinsky, y que pues no va a tener nada que envidiar al anterior que os he enseñado, ¿vale? Como veis, pues con diferentes tamaños. Este es el 00, que este es pequeñito. Esto ya sabéis que dependiendo lo que vayáis a usar, pues vais a hacer cargas más grandes de pintura o menos, y estos pues también tienen una gama bastante extensa de tamaños, ¿vale? En este caso, si no recuerdo mal, van desde la 00 a la 3, pasando por el 1,5 y el 2,5, o sea que tenemos una gama, ya os digo, bastante amplia, ¿vale? Creo que el anterior no os lo he dicho, ¿vale? Estos
de la gama esta que os comentaba de la 301T, pero estos van desde la 10.0, 5.0, 4.0 y ya luego desde la 0.0 hasta la 4, pasando en este caso por el 1,5, así como medida intermedia, o sea que si eso vamos, voy a ir diciéndoos esos detalles también por si para los que ya conozcáis un poco pues cómo funcionan los pinceles, que tengáis un poco más de idea, ¿no? de medidas. Bueno, ahora vamos a ver este otro, ¿vale? Que es el también Marta Kolinsky, pero la serie 101F, ¿vale? Que también es otro pincel muy parecido a los que acabamos de ver, ¿vale? Con un pelo bastante parecido, ¿vale? Ya veis que también pelo natural, pelo de Marta. Y que bueno, en este caso vamos a tener pues con el mango de color negro, la virola esta de color plata, ¿vale? Y vamos a tener que van de las medidas desde el 0,0, ¿vale? En este caso tenemos que este es el 0, ¿vale? Ya veis que es una punta pues con poco pelito, hasta el 2,5, ¿vale? Con lo cual tenemos otra serie que además vamos a tener gamas así pues medidas intermedias, como por ejemplo el 1,5, y seguimos viendo. Ahora volvemos a ver otro de pincel de Marta Kolinsky, ¿vale? Estamos hablando de la gama 1110, perdón, también en diferentes tamaños, que van del 0,0, esta es muy interesante, del 0,0 al 3, y que tenemos gamas intermedias con medidas de 1,2, 1,5, 1,7 y 2,5, con lo cual vamos a tener muchas medidas, ¿no? También pincel de pelo de Marta, un pincel que está también muy bien, en este caso pues con este mango pues ya de madera, virola dorada también, pues otro pincel que también va a ser muy bueno, ¿vale? Hasta aquí habríamos visto los de pelo natural, ¿vale? Ahora vamos a ver por último los dos sintéticos, pero estos son, digamos, todos los que hemos enseñado hasta ahora pues de pelo natural, de pelo de Marta. Recordar esta serie 301 pues con lo mejor de lo mejor, luego ya estas otras series muy buenas también, pero un poquito más económicas, ya que no es un personal especializado el mejor pelo de la Marta, sino que es ya un pincel más convencional, pero de pelo natural, de pelo de Marta, pues que son las series 111F y la serie 101F y la 1110, ¿vale? Con unos precios muy ajustados, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver, como os comento, los sintéticos, que ya os digo que ya he probado. Pues entre los sintéticos el primero que vamos a hablar va a ser de este, ¿no? Además de que ya os he hecho antes la introducción con el otro, ¿vale? Que es este de la serie 1S15, en concreto el tamaño 4, un pincel de mango dorado y, perdón, de mango negro y virola dorado, ¿vale? Virola dorada, ¿no? Un mango, como os digo, lacado en negro y que este pues va a ser esto, ¿no? Un pincel sintético en que las cerdas van a ser una imitación de la Marta Kolinsky, ¿vale? Un pincel que además tiene un amplio abanico, ¿no? de medidas, ya que va desde el 0,0 al 10, ¿vale? Como veis, este es el número 4 y este pues va a ser un pincel que para, pues por ejemplo, en mi caso, pues vamos a poder utilizar para pintar grandes superficies, ¿no? Seguramente vamos a pintar pues cosas que ya requieran pues esto, ¿no? Un poquito más de pintura. Sí que es cierto de que muchos pinceles, ya sabéis que muchos pintores les gusta usar pinceles gruesos. En este caso este ya es un poquito más grueso quizás de lo habitual, pero ya os digo, un pincel sintético que va a coger mucha pintura y que imita pues muy bien este estilo, ¿no? de pincel de Marta Kolinsky, ya veis que incluso el color de este pelo sintético pues imita a este pelo natural, ¿no? de Marta Kolinsky, y una vez que hemos visto vamos a ver el último, ¿no? Vamos a ver estos pinceles que hemos visto antes.
Este pincel es el pincel sintético, ¿vale? Un pincel pues blanco, de mango blanco, con virola plateada. Y este es otro sintético, ¿vale? Que está hecho pues en concreto con fibras sintéticas, ya veis, de color blanco, la punta de, bueno, lo que son las cerdas del pincel, ¿vale? Es un pincel que es especialmente elástico, con lo cual está muy bien, y cuando acabas de pintar, pues ya lo veis que las cerdas se quedan cerradas. Vamos a maltratarlo un poquito, vamos a abrirlo, pero ya veis que se quedan completamente cerradas, le estoy dando un poquito fuerte, para que se abran, pero se mantienen cerradas, con lo cual puntea muy bien, para hacer aquellos detalles, no este concreto, la talla 0, pues para hacer aquellos ojos, ¿no? Por ejemplo, ese punteadito de los ojos de la miniatura, y además pues vamos a tener diferentes tamaños, esta gama U1B10W, pues se va a mover entre diferentes números del 0 al 6, ¿vale? Pues números enteros, del 0 al 6, con lo cual vamos a poder hacer bastante detalle, con lo que están muy bien. Ya os digo, este es el 0, pero yo pienso, para resumir un poco, que seguramente las personas que quieran comprarse pinceles así de calidad, pues un poquito los que se inicien, pues quizás deberían moverse pues entre estas tres gamas, ¿no? que he comentado, ¿no? Aquellos que se están iniciando, pero quieran un pincel de calidad, ¿no? Entre estos tres pinceles de aquí, y aquellos ya pues que igual buscan un poco más, ¿no? Que quieren ir un poquito más allá, supongo que sería ya más esta gama, ¿no? Quizás este pincel se quedaría un poquito entre medio, incluso porque es un pincel también si no recuerdo mal, de Marta Kolinsky, con lo cual también es un muy buen pincel, ¿vale? Con lo que, bueno, aquí estoy hablando también un poco de mi experiencia, ¿no? Recordar que los que estáis comenzando a pintar, si os metéis con un pincel de estos, ¿no? Un pincel que son de alta gama, ¿vale? Estos pinceles son caros, y al final pues tampoco se trata de matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque al principio, cuando empiezas a pintar, se destrozan, ¿no? Los pinceles, el material se va pues destrozando. Con lo cual yo os recomiendo que empecéis con algo de pelo sintético, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, para acabar este vídeo, es hablaros de cómo mantener pues estos pinceles siempre en buen estado, ¿no? Porque al usarlos con pintura acrílica, para que duren más tiempo, pues hay algunas cosas, ¿no? que tenéis que hacer, ¿no? Pues un proceso que os durará unos minutos, cada vez que acabéis de pintar, tampoco es una cosa. Primero es que hay que mantener, hay que colocarlos correctamente, ¿no? Por ejemplo, los pinceles, aquello de dejarlos en el bote de pintura así boca abajo, esto no se hace, ¿vale? Esto, os olvidaos, esto se hacía cuando éramos pequeños, esto no se hace. El pincel se coloca correctamente, los puedes colocar en horizontal, los puedes colocar en vertical, pero siempre con las cerdas hacia arriba, porque si no se van deformando. Esto es una cosa muy importante, ¿vale? Y que evita que deformemos las cerdas, y que algo que hace que ya te puedas olvidar de ellos, ¿no? Humedecer los pinceles cuando estéis utilizándolos, ¿vale? Cada vez que estéis utilizándolos, a medida que vayáis que se vaya secando, que la pintura se vaya secando, le dais un poquito de agua, ¿vale? Lo secáis un poquito en el papel y luego volvéis a coger pintura. Pero siempre humedecerlos un poquito, sacarle un poquito de agua secado en un papelito y luego seguir trabajando con él. Cuidado con la pintura, ¿vale? La pintura, ¿vale? Tiene que quedarse en las celdas, ¿vale? Se tiene que quedar en las cerdas, nunca tiene que llegar a la virola, ¿vale? La virola siempre tiene que estar limpia, porque si no esa pintura se va quedando ahí, ¿vale? Se va pasando los meses, se va resecando, y eso va a ir acabando deteriorando el pincel, haciendo que se seque, que se abran las cerdas, y que se acabe incluso pues cayendo las cerdas, se acabe pudriendo el pelo. Ir con mucho cuidado con eso, ¿vale? Y para dejarlos secar, pues intentar pues lo que os comento, ¿no? Dejarlos secando. Incluso hay algunos que tienen para colgarlos, pues cuando lo habéis usado se pueden dejar colgando para que vaya cayendo esas
pequeñas gotitas que puedan quedar, ¿vale? Y que se seque bien el pincel. Ya os digo, no hay ningún problema si sacáis el papelito, ¿vale? Cogéis un trocito de papel, ¿vale? Un trocito de servilleta, y una vez habéis acabado y lo habéis dado, pues lo habéis limpiado bien de agua, vais secándolo con cariño por esa servilleta, y va dejando ir todo ese agua, ¿no? Pero sobre todo dejarlo sequito, y que siempre pues en esa dirección, para no deteriorar las cerdas. Con esos trucos vais a conseguir que los pinceles os duren mucho más tiempo, no os asustéis también, pues al principio, pues que los pinceles os duren menos, pero a medida que vayáis cogiendo experiencia, los pinceles deberían duraros más, ¿vale? Deberían, pues eso, ¿no? Tener, pues más vida, que os dure más tiempo, y que sean, pues eso, ¿no? Pues pinceles, pues ya de una calidad, ¿no? Pues que se adecue un poquito más a vuestro nivel de pintado, ¿no? Esto ya os digo que yo he tenido ocasión ya de probar. También me apetecía hacer este vídeo porque durante las próximas semanas pues me vais a ver pintando mucho, se acercan fiestas, navidades, y voy a estar pintando mucho, y vais a ver que uso estos pinceles, ¿vale? Y creo que merece la pena pues que conozcáis a Rubloff, que se está introduciendo también en nuestro país de una manera bastante tranquila, sigilosa, pero con unos pinceles de bastante calidad, ¿vale? Y de muy buen precio, con lo cual os invito a que paséis por su página web, le echéis un vistazo, sobre todo a esa pequeña tienda de Madrid, Todo Art, que lleva, pues ya os digo, muchos años, pues alrededor de 30. Me comentaba pues su principal representante actualmente, ¿vale? Pues que viene de una tradición familiar, y que seguramente pues va a ser para muchos pintores ya veteranos un gran descubrimiento, ¿vale? Estos pinceles. Así que nada, como siempre os dejaré en la caja de texto, os dejaré algún comentario para que podáis visitar su web, y oye, pues ya sabéis que como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que no pretendo sentar cátedra, no soy un gran pintor, soy un pintor más bien mediocre, perdón. Pienso que tener buenos pinceles, ya habéis visto que mis pinceles prácticamente ninguno tenía la calidad de algunos de los pinceles que estamos viendo aquí, y creo que también esto me va a ayudar a mí a progresar, con lo cual es una cosa que no pretendo sentar cátedra, ¿no? O sea, creo firmemente que la calidad del pincel, al igual que la calidad de las pinturas y la calidad de muchos otros agentes, ¿no? Que nos van a influir, un diligente, unos pigmentos, va a influir directamente en la calidad de nuestro nivel de pintura. Y nada, ahora sí, me despido. Recordar que os dejaré el enlace de Todo Art con esta gama de Rubloff. También tienen muchas otras cosas, y muchas otras cosas que están por venir a nivel de pinturas, pigmentos y demás para los amantes del wargame, que no os puedo anticipar, pero que está muy pronto por llegar. Y nada, pues como siempre, muchas gracias por verme. Ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Gracias, y hasta el siguiente vídeo.